Gracias, pastor. Gracias. Apenas empezamos el caos, hace como unos 30 minutos. Bueno, entonces es Malacai, y quiere decir mi mensajero. ¿Qué viene a ser el mensajero para lo que hablamos ahorita? Les digo que exhortar todavía al pueblo de Israel, y también el mensaje de él era mesiánico, todo acerca del Mesías, muy un poco más, más Malaquías que lo que fue Zacarías. Eso también se considera un libro importante. Les voy a decir su propósito: enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Este es Malaquías. Y luego, y también les habló duro. ¿Se acuerdan de Malaquías? Ahí donde empieza ya este Malaquías 3. Todo ese capítulo está duro porque les echan cara, ¿verdad? O sea, Dios les dice pues que ustedes me traen sacrificios. O sea, les traían la oveja que estaba la más débil, pues, que estaba como cojita, que no caminaba bien, o ahorita lo vamos a leer, verá. Entonces, sí les habla bastante duro. Sus destinatarios, pues, a los habitantes de Jerusalén, su fecha 430 antes de Cristo, ya se diga, ya se va acercando más a los tiempos del Nuevo Pacto, que es del Nuevo Testamento, que ahorita vamos a entrar. Y dice el marco histórico, pues dice Malaquías, Ageo y Zacarías, que fueron los profetas de Judá, el reino del sur. Dice después del destierro o del exilio de Babilonia. Y dice que ellos pues reprendieron al pueblo por no terminar también la reconstrucción del templo. Malaquías confrontó al pueblo por haber descuidado el templo y por su falsa y profana adoración. ¿Por qué digo esto? Déjenme les digo por qué. En el capítulo 1, versículo 6. Sí, versículo 6 dice, sacrificios indignos. Es por eso que o sea, hasta para eso nosotros deshonramos a Dios con lo que le venimos a traer, con lo que le vamos a ofrecer. O sea, vamos a decir, te encargan alguna cosa en el templo y tú llevas así algo bien raquítico, es bien poquitito. No, tenemos que ser generosos porque es para el templo. Yo les puse ahí, no sé si se las puse a ustedes, lo puse en mi Facebook. Yo compartí de la página de Jesús el Alfarero, que es el pastor de Perú, que me acaba de prender aquí la computadora. Pero yo me quedé sorprendida con el Día de las Primicias. Es una fiesta que probablemente el pastor celebra cada año. Entonces yo le preguntaba, cuando yo estuve en Perú, ellos me dijeron, Ángel y Verónica, que el día siguiente iban a tener una fiesta. Y les dije, ¿de qué se trata? Pues por eso les podía tanto que no me quedara. Y me dice, es que tenemos la fiesta de las primicias. Le digo, ¿y cómo? Porque yo nunca he celebrado eso. Pues, sé que son primicias, pero nunca lo he celebrado porque ninguna de las iglesias, o las poquitas que he estado, nunca se ha celebrado así. Entonces, ella me explicó que se hace una fiesta bien bonita, bien grande, y preparan a los niños, a los jóvenes, con danzas, con presentaciones, se visten, les mandaron a hacer trajes, y dice que traen fruta, que traen regalos y que eso se comparten entre todos ellos. O sea, si es algo que le traes para Dios, son tus primicias que traes a Dios, pero pues Dios no se lo va a comer, ¿verdad? Entonces, pero yo vi, es que era una cosa preciosa, pastor. Yo miré y miré mucha fruta, pero de mucha, 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 o sea, era algo bien exagerado. Dije, válgame el Señor. Y regalos, o sea, no sé qué habrían los regalos, pero eran unas bolsas grandototas. Luego les pongo la foto, y luego tenían unos moñotes y yo decía, nunca he visto algo tan bonito, tan hermoso. Y lo que sí me tocó ver en la casa de la hermana donde me quedé fue los trajecitos que le hicieron a los niños para presentar, yo creo, una danza. Y también las hermanas tenían sus trajes para la danza, nuevecitos. Me dijeron cuánto les costó y todo. Yo dije, mira cómo ellos todos invirtieron de sus finanzas para hacer estas fiestas y ofrecérselas, o sea, hacerle esa, o sea, tú le traes lo mejor a Cristo, lo mejor a Dios. Y eso me recuerda a eso, pero en lo opposite, oposición, o sea, hablando, aquellos están haciendo algo malo y luego acá, por decir en Jesús el alfarero, están haciendo algo bien bueno. Pero mire lo que dice, el hijo, ahí en el 1:6 de Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está? Sí, pues yo soy padre, les dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre.
ya lo tenían en poco, ya como que ya no les importaba, como si Dios no existiera. Y no porque Dios es invisible, no quiere decir que no exista. Dios está ahí, está presente y se hace saber que está presente a través de sus profetas. Dice, y decís en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dice, y dijisteis en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Déjeme ver si este tiene ahí en el 7. En el 7 y 8 dice, los sacrificios del pueblo eran indignos por varias razones, presentaban lo que más les convenía, o sea, daban a lo menos les costaba. Digamos una cosa, si traían el pan con la harina más vieja, lo más barato que encontraste en el supermercado. Les digo, una vez, nosotros también fuimos bien humildes en la casa de mi mamá, um, o sería un tiempo bajo, no me acuerdo nunca más que esa experiencia, siempre me recuerdo que había comida en la mesa, eh, todo teníamos, o sea, no me recuerdo, pero esa particular vez, no sé por qué, no sé qué pasó ahí, pero les voy a decir una cosa, mi mamá me mandó a traerle harina de una tienda, entonces yo ya le traje la harina, ¿verdad? Una bolsita, 1 kilo o 2 kilos, no sé, se la traigo a mi mamá y cuando mi mamá empieza a amasar la harina para hacer tortillas, le salen, lo que sale en la harina, unos animalitos, no sé cómo se llaman. No eran gusanos, pero eran unos animalitos como si ya estaba a polilla. Era Gorgojos, pastora. ¿Cómo? Gorgojos. Gorgojos. Sí, gorgojos o polilla, ¿verdad? También se puede decir. Entonces, mi mamá dice, oye, esta harina está mala, no sirve, ve, devuélvela. Entonces, la cosa es que yo soy una niña, o sea, como tengo como 8 años, y yo voy y le digo al señor que la harina está mala y no me la quiso, no me quiso dar la harina buena y tampoco me quiso devolver mi dinero. Entonces, yo me fui para la casa y mi mamá ya no quiso volver, o sea, mi mamá ya nunca le dio negocio a ese señor, no fue a reclamar, no le dijo nada, pero te fijas, tú tienes un negocio, el Señor lo pongo en esta manera, tú tienes un negocio del cual tú comes. Nosotros vamos a la casa de Dios porque Él es nuestro proveedor, el que nos sustenta, nuestro sanador, nuestro salvador. Y tú vas y tú le quieres ofrecer, o sea, lo que te sobra, lo que tiene gorgojos, lo que me imagino yo, dice, y me traen pan inmundo o quizás no se lavaban las manos, o quizás lo hacían en ollas y no les importaba si estaban sucias o limpias. Se fija, algo inmundo es algo que tú no puedes comer, es algo que se desecha, algo que no es bien para nuestra salud y menos para presentarle a Dios, porque sabemos que Dios no se lo va a comer. Es algo que los sacerdotes, que los ministros, que los levitas van a disfrutar, pues que es un regalo para Dios, para su obra. Entonces, a eso dices, el menos que les costaba, eran negligentes cuando eres descuidado con la obra, cuando digamos que la iglesia tiene alfombra y en vez de aspirarla, nomás la barres y luego metes la basura abajo de la alfombra. Yo diría algo así, algo deshonesto, algo que no tiene integridad, ¿sabe? Dice, negligentes, no les importaba la forma en que ofrecían el sacrificio, eran desobedientes, hacían los sacrificios a su manera y no como Dios lo había ordenado. Su manera de dar mostraba su verdadera actitud hacia Dios. Sí, ese es otra cosa porque Dios era muy, si te vas a los libros de a Levíticos, ¿verdad? O números también, puedes ver tú como hasta se repite tantas veces, hasta dices tú, ay, cuánto, 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 pero, o sea, Dios lo que nos quiere dejar impreso en el corazón es la delicadeza, la atención, que no hay negligencia, que se hace con dedicación, sean las veces que sean para recordarnos a nosotros el sacrificio. Pues ahora ya no hay sacrificio, pero sí nos debemos nosotros a un tipo y figura, ¿verdad? De que aunque no hay un sacrificio ya porque ya Jesucristo lo hizo todo, pero ustedes piensan que Dios no ve cuando nosotros, si nos toca el aseo, que nomás miramos el dijimos y decimos, no, aquí no se ensució nada y te vas. O nomás recoges un que otro papelito, pero no barres ni trapeas. O sea, se fija, esos son cositas que a lo mejor no tienen nada que ver con el sacrificio, pero tú estás presentando algo que deberías de hacer también con mucho amor, con mucho agradecimiento y porque es la obra de Dios. No vamos a visitar la gente al doctor nomás porque somos buena gente, es parte de la obra de Dios porque se lo debemos a Dios. No vamos a llamarle, visitar los ancianos, los enfermos en los
asilos de ancianos, a los huerfanitos, no porque tengo que ir porque tengo que ir porque soy cristiana, no, se hace porque hay una vocación, porque hay un amor genuino en nosotros, o si no vamos a estar así como estos. Dice, ¿y cómo es su actitud? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nosotros presentamos estos detallitos en la casa de Dios o para su obra? Dice, esta es su manera de dar caracterizada por la conveniencia, la negligencia o la desobediencia. Ustedes están aquí aprendiendo esto, pero cuando ustedes sean pastores o maestros, lo tienen que enseñar. Y no puedo decir que nomás lo tienen que enseñar, lo tenemos que hacer porque esa es la mejor manera de nosotros enseñar, es que yo soy el maestro de lo que estoy enseñando porque lo estoy practicando, practicar la palabra y no nomás practicarla rigurosamente como lo haría un fariseo, sino con esa gratitud que le debemos a Dios. Entonces el otro versículo acá arribita decía, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. A ver si te lo va a aguantar, ¿verdad? Dice, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Como diciendo Dios, ¿verdad? A ver, preséntaselo a alguien que sí estás viendo físicamente. A mí piensas, porque no me ves? Piensas que no estoy aquí, pero yo estoy viendo todo y recibiendo todo el mugrero que me están trayendo. Dice, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Déjeme ver si ese tiene algún comentario. No, no tiene, era el mismo que les hice ahorita. Entonces me encantó leer eso y dije, esto está muy bueno. Eso es parte de lo que Malaquías tenía un carácter para, o sea, Dios le da esta palabra y él no se detiene. Mire, muchos de nosotros, a mí Dios me ha dicho que diga una cierta palabra y yo le he sido, les voy a ser honesta, desobediente a Dios. ¿Sabe lo que le ha dicho a Dios? Dile a otro que lo diga. Así, porque la palabra es muy dura. Dios, en veces cuando Dios tiene que decir algo, y tú te puedes hacer a un lado, o sea, Dios conoce mi corazón, que soy bien pasiva. Y bueno, hace tiempo de esto, que conste, Dios va cambiando, Dios me va cambiando, Dios va cambiando y me va haciendo más segura, más consciente de que tengo que llevar ese mensaje tal cual el Señor me lo da. Pero en mis principios, sí, cuando la profecía era algo normal, ¿verdad? Sí, bueno, que Dios va a sanar a tu papá y va a estar en tu quinceañera, eh, que Dios te va a quitar esa máquina de los pulmones y Dios lo hacía, Dios lo iba haciendo, pero ya sí llegó un tiempo en que la palabra ya era algo más duro y como que yo me hice para atrás. Y bueno, tenemos que ser obedientes. Yo aprendí mi lección y estoy segura que ustedes también, si se echan para atrás, también van a aprender la lección porque lo que Dios quiere en nosotros nos prepara para ser ese mensajero, ese ángel, ese Malacai. Ok, entonces le seguimos aquí. Dice, también el propósito de Malaquías, él abordó temas de indiferencia espiritual. Es lo que les decía, lo que estábamos hablando ahorita de los sacrificios que le traían, dice, de adoración impura y el llamado al arrepentimiento. Malaquías habla a los sacerdotes, príncipes y el pueblo, al pueblo que vivían en Jerusalén, aunque su interés primario se centraba en ellos mismos, en ellos mismos. El bosquejo tiene, el bosquejo tiene la declaración del amor de Dios en el capítulo 1, la reprensión a los sacerdotes infieles, el 1 y el 2 que leímos ahorita, la denuncia contra un pueblo recaído del 2 y capítulo 4. Dice la declaración de la advertencia, capítulo 4, del 4 al 6 los versículos. Sus datos importantes, pues el temor de Jehová como palabra clave. Capítulo clave el 1, denuncia de la irreverencia. Y versículo clave, capítulo 1, 6 al 13 serían como 4, 7, 7 versículos claves. Personaje clave, los sacerdotes y el pueblo de Judá. El significado, pues ya dijimos que era mensajero o ángel. Y la geografía de Malaquías es en Judá. Consideraciones especiales acerca de Malaquías, postexílicos, cuando Israel había estado
de vuelta en la tierra alrededor de 100 años. La gente de los tiempos de Ageo y de los de Malaquías eran espiritualmente muy diferentes. Ageo ejerció su ministerio entre un pueblo más receptivo a las cosas del Señor, o sea, sí escucharon. Y dice, durante aquellos 100 años había vuelto Israel a iniciar su recaída. Exteriormente Israel parecía ir bien en lo espiritual, pero interiormente estaba largando las amarras espirituales. ¿Cómo pone estas palabras, verdad? Malaquías llegó como la última voz de Dios, última, antes de los siglos o los 400 años del silencio. Ahorita vamos a estar hablando un poquito de eso. Sus reprensiones fueron específicas y directas. El resumen de Malaquías dice, la primera sección de la profecía de Malaquías es una declaración del amor de Dios por Israel. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene tres divisiones. La segunda es lo que apenas hablé, se trata de la primera división. La segunda es parte de la profecía, se centra en los sacerdotes infieles. La tercera división del libro contempla al pueblo descarriado, ahí del 2 al 4 eran culpables de pecados como divorciarse de sus esposas judías para casarse con mujeres extranjeras y rehusar pagar sus diezmos. Ahí es donde habla en el capítulo 3:10, ¿se recuerdan? Que le estábamos robando. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero la clave para comprender el mensaje de Malaquías es ver la causa subyacente de la maldad de Israel. Había perdido su temor de Dios y su reverencia a Él. El temor de Jehová involucraba maravilla ante el Señor y consagración a Él. Dice que incluía obediencia, amor y lealtad. Dice, se usa temor 7 veces en este libro. Ok, no, así que termina, ¿no? Pues ahí termina. Damos la vuelta y vamos a ver así, pero rapidito, los tiene como unos 5 apéndices. Déjenme ver cuántos, cuatro, 5. Parece que nomás son 5, a lo mejor seis apéndices. Este, aquí en el apéndice 1 tenemos una hipótesis acerca de la paternidad mosaica del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero tenemos que entender, aquí nos va a decir muchas cosas, lo pueden leer, pero sí que sí, amén, amén. Es inspirado, inerrante, autorizado, escrito por Moisés. Y aunque ustedes pueden leer todo esto, les leeré solamente por decir esta hipótesis documental en la siguiente página ha sido eficazmente contestada por los académicos conservadores. Ellos han señalado no solo la invalidez básica de los puntos principales de la teoría y la filosofía evolucionista detrás de esta teoría, sino también es terrible prejuicio contra la naturaleza sobrenatural de las escrituras. Este es el primer comentario erróneo. Me voy a pasar a la siguiente página porque o sea, me voy a ir al punto que quiero llegar o los puntos importantes. En la segunda página dice, se debería observar que el Pentateuco está plenamente inspirado por Dios. Eh, Aquí en Lucas, si tienen, no, parece que yo soy más rápido. Vámonos a Lucas 1 del 1 al 4. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Se fijaron lo que les mandé ahora en un pequeño videíto? Hay otros, pero ese fue el primero que me encontré y me pareció que estaba bastante bien. Y luego les mandé decir cómo se miraba el cielo, vea, como color, ese color anaranjadito, de ese color de esa piedra. Lucas 1 del 1 al 4 dice así. Está bien largo porque tiene como 70 y pico de versos. Ok, uno. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto es Lucas, ¿verdad? Hablando de lo que él está escribiendo, pero nos da o sea, nos da mucha luz. Dice, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. También podemos ¿cómo se dice?
Podemos decir que también habla de Moisés, dice, tal como los enseñaron los que los vieron en el principio con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Los orígenes están en el principio, en los primeros capítulos, en Génesis, es lo que quiere decir orígenes desde Génesis. Probablemente en el original, pues como aquí se está escribiendo en griego, no va a decir Bereshit, va a decir otra palabra en griego que no la tengo a la mano. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y luego de ahí, bueno, tenemos que ver también, fíjese, cómo Moisés recibió alguna información directamente del Padre Dios. O sea, la ley en el monte del Sinaí es una. Primero que él recibió toda la ley que viene a ser los mandamientos. Dice, alguna verdad fue escrita de la que él mismo, Moisés, fue testigo ocular. Testigo ocular. O sea, él mismo presenció las plagas. Él agarra su llamamiento y en la zarza ve el primer agarra su asignación ahí en la zarza ardiendo y ese es un milagro también porque la zarza no se consumía. Él ve de primera mano con sus propios ojos las plagas de Egipto y la peregrinación por el desierto, los milagros que ocurrieron también al abrirse el mar, que es uno de los más culminantes, de los más altos, sublimes que puedes platicar, o sea, un mar que se abra, ¿quién ha hecho eso? Y el caminar 40 años milagrosamente sin que se te acabe la ropa ni te falte la comida, estés protegido del sol y protegido del frío en la noche. Esto fue en el desierto, ¿verdad? Otra información puede haber venido mediante medios muy normales, como documentos escritos o transmisión oral, el relato del diluvio de Noé o las muchas historias de los patriarcas. La inspiración tiene que ver con el registro preciso de la verdad. Dios condujo a este hombre Moisés usando la personalidad, vocabulario y experiencias suyas. Es lo que les decía, mira, esto les va a servir también cuando ustedes prediquen, no quieran predicar como fulanita, manganita, perenganita, ¿no? O los hombres, ya, ay, como el hermano Edgar, como el hermano Luis, como el hermano Pedro, como Billy Graham o quién sé quién. O sea, los populares y famosos que andan en el mundo y salen en las redes sociales. Es que Dios nos va a usar a nosotros con nuestra propia esencia. Él va a usarte con tu propia experiencia, con todo tu pasado, con toda tu historia. Él va a usar, no solamente va a usar eso, pero te va a usar a ti, con lo que Dios te sana, pero con aquel sentimiento que tú traes o con aquella alegría o con tu esencia pícara, Él va a usar eso y te va a dar ese especial, picor, diría yo, ese especial, ¿cómo le digo a mi esposo? Que tenemos que mantener la relación así como muy, como en salsita, así, porque luego yo de repente lo hago que decía, ya vas a empezar, y luego, no, pues es que hay que ponerles ahora al matrimonio, sé cómo, pero lo que quiero decir es que Dios nos usa con nuestra esencia, lo que nosotros, como Dios nos hizo a nosotros, lo que Él no quiera, Él va a usar su Espíritu Santo para que nosotros, o sea, cambiemos o hagamos cambios en lo que Él considere que no le es de uso. ¿Alguien tiene la mano levantadita? Cintia, ¿tiene pregunta? ¿No? Es que está la manita así, yo dije, bueno, dice, hola. No, pastora, mi tecla lo presioné. Ah, ok, ok. Disculpa, pastora. No, tranquila. ¿Hay alguna pregunta de todos modos para alguien de ustedes? ¿Todo tranquilo, todo bien? Porque de repente, como esa pregunta que hicieron ayer en la escuela acerca del pueblo o esta aldea de Ay, pues el maestro, yo no era la maestra, era el hermano Yanni, pero yo como quiera estoy ahí en la clase viendo todo, ¿verdad? A ver si se ofrece algo, pues puedo estar ahí, porque ayer no tuve clase de ninguna, mi día de descanso. Pero como quiera estoy ahí en la clase. Y no, pues sí, les dije que se las iba o sea, les dije, casi estoy segura de que es el mismo, pero como quiera les voy a investigar. Y sí, 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 les investigué y les mandé el videíto y también algunas otras cositas que les mandé por ahí. Ok, entonces ya vimos, vea, ahí dice, por tanto, el Pentateuco es un documento inspirado en errante, autorizado y escrito por Moisés. En el apéndice 2 dice varios puntos acerca o de vista acerca de los orígenes. Tenemos el evolucionismo, que es un cambio, nosotros no creemos en eso.
Evolucionismo teísta, este dice que la idea básica es que Dios creó la vida, pero empleando el proceso evolutivo para producir la Tierra, el universo tal como lo observamos hoy en día. Este punto de vista sostiene que el cuerpo de Adán era sencilla. Eso es lo que no me gustó. Todavía pudiera yo decir que a lo mejor en en el tiempo de Dios, que Dios no tiene tiempo, pero, o sea, es más sustantivo crear en esto otro que vamos a ver ahorita. Por decir en el evolucionismo todavía puedo creer un poquito, pero no puedo creer que desde un principio eran animales, ¿sabe cómo? No, porque si alguien era inteligente y lo considero un patriarca, es Adán. De eso vamos a estar hablando aquí poco pronto que venga la hermana Lupita, porque vamos a tener un podcast de toda una semana hablando de los patriarcas solamente. Y es un tema que yo ya he traído, pero solita ya hace años, pero ahora pues con compañía de ella lo vamos a traer así bien, bien spicy. Entonces, bueno, el siguiente, ese que le digo evolucionismo teísta, dice que desde un principio fue un animal y resultó de millones de años de desarrollo evolutivo. Para mí ese es un error. Y la otra, creacionismo, cree que el Dios omnipotente creó sobrenaturalmente los cielos y la tierra mediante unos actos específicos. La creación fue de la nada e instantánea. Dios no empleó un proceso evolutivo para traer las cosas a la existencia dentro del creacionismo. Hay varias posturas básicas. Y tenemos la postura conocida también como la del día geológico, mediante generalmente, o digo, mantiene generalmente que los días de la creación en Génesis no fueron días literales de 24 horas, sino más bien largos periodos de tiempo. Así la tierra sería antigua, pero el hombre creado el sexto día. Es relativamente reciente. Algunos mantienen que los días de Génesis uno son días literales de 24 horas, pero que hay grandes lapsos de tiempo separando los días. Esta postura la mantienen varios autores. La postura de la ruina reconstrucción. Esta postura, conocida también como la teoría de intervalo o teoría de brecha, propone un gran intervalo de tiempo entre una creación original que se encontraría en Génesis 1.1 y una recreación que se encuentra en Génesis 1.3.31. La idea básica es que si entendemos ahí, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otra clase que, bueno, algunos quieren dar a entender que hubo un mundo primero y luego otro mundo, pero no, es el mismo, es el mismo. Entonces dice, por ello entró el pecado en el universo y destruyó la tierra original, dejándola desordenada y vacía. Entonces dice, después de largas eras, Dios volvió a crear los cielos y la tierra, y los días de Génesis 1 son días literales de 24 horas, pero describen la recreación y no la creación original. ¿Qué les digo? La postura del día literal. Este punto de vista mantiene que los días de la creación en Génesis 1 son días literales de 24 horas y que son los días de la creación original. Ahora el apéndice 3 dice los nombres, todas estas son hipótesis, ¿ok? Dice los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Este es el apéndice 3. Bueno, habla de Elohim. Ya sabemos que la palabra Elohim ahí es esta palabra no se usa en todos los versículos que ustedes van a encontrar la palabra Dios. Esta palabra se encuentra en Génesis 1.1, donde dice en el principio creó Dios, pero esta palabra Dios en el hebreo viene en plural y dice dioses. Entonces ya les expliqué el otro día que es un verbo majestático, donde dice venimos. Y no nada más eres tú solo, pero venimos representando este reino. Y aquí habla en plural porque son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No era Dios y los ángeles. Es porque los ángeles no son dioses, los ángeles son ángeles, son Malakai. Entonces, es un verbo majestático donde se habla de un rey, de un reino o la representación de un reino de un solo rey que tiene tres manifestaciones, de un solo Dios que tiene la manifestación que les expliqué el otro día del agua. El agua, que Él es espíritu, podemos decir que es en vapor, que Él es un Dios inconmovible, es como si fuera el hielo, pero todavía es H2O, sigue siendo rey, y también que es un Dios que fluye como el agua, que es líquido, pero sigue siendo H2O.
Entonces, nos vemos al siguiente nombre, está Jehová, que está compuesto, son cuatro consonantes hebreas. Sólido y gaseoso. ¿Alguien tiene por ahí prendido H2. los audios? Pongan su micrófono en off. Entonces, bueno, Yahvé o Yahweh, algunos dicen Yahweh, yo lo he escuchado también como Yahvé, es YHWH. Dice, no hay certidumbre acerca de cómo se pronunciaba realmente el nombre, pero la mayoría creen que es Yahweh. Sería una mejor pronunciación que Jehová. Éxodo 3, 13, 14 relaciona este nombre con el verbo hebreo ser o haya. Fundamentalmente la idea es que Dios es aquel que existe por sí mismo. Yo soy el que soy. Éxodo 6, 6, 8. Y Adonai quiere decir juzgar y regir. Señala por ello a Dios como el Señor a quien todo está sujeto. El Shaddai quiere decir Dios omnipotente, o sea, el Dios que todo lo puede. Jehová Sabaoth quiere decir Jehová de los ejércitos. El Ayón, palabra el Ayón proviene de un término que significa subir o ser elevado. Dice, Dios Altísimo debe ser levantado y exaltado. Génesis 14, 19, 20 y Números 24, 16 e Isaías 14, 14. Y tiene otros compuestos, dice, hay muchos otros nombres compuestos en el Antiguo Testamento, incluyendo el Olam, Dios eterno, Jehová Sideino, Jehová justicia nuestra, Kadosh Israel, el Santo Israel, Jehová Elohim Israel, Jehová Dios de Israel y Jehová Shalom, Jehová es paz. En el apéndice 4 tenemos la fecha del Éxodo. Dice, aunque se ha propuesto una variedad de fechas acerca del éxodo de Israel de Egipto, hay dos posturas dominantes. La fecha temprana, la partida de Israel de Egipto alrededor del 1445 a.C., y la segunda, que es la postura principal de 1290 a.C. Y aquí te habla, es historia, lo pueden leer ustedes ahí en su libro o en su PDF. Ya de aquí vamos a ir cerrando, cerrando. Tenemos un cuadro, Israel y los faraones. Acá está casi, casi para la última página, nos falta un apéndice. Aquí tenemos Israel y los faraones. Tenemos a Sestrosis, a Menapet, espérense, a Menemet el tercero, Sesostrosis tercero, a Mehos primero, Amenhotep primero, Tutmose primero, Tutmose segundo, Tutmose tercero y Amenhotep segundo. Y bueno, pues ahí viene donde están, como el primero es de Jacob y su familia entraron a Egipto para evitar el hambre. En ese tiempo estaba José y ese faraón que se llamaba Sesostris. José muere durante este reinado, estaba Amenemet, ese. Es que están bien difíciles esos nombres en egipcio. Faraón que no conocía a José, era José primero, Amose o Amjose, quién sabe cómo se dirá. Bueno, entonces dice posiblemente el faraón de Éxodo 1:15 que intentó reducir la población de Israel, Amenhotep, y luego ya el de Moisés vendría a ser el de Tunmose. Moisés nace en 1525, posiblemente el faraón de Éxodo de 1:15, y así te da esos, pues es el segundo y el tercero y el segundo otra vez, pero con otro nombre que se llama Amenhotep. Ok. Israel y las naciones amalecitas, ahí habla de Amalek, fue un tataranieto de Abraham. Los amonitas procedían de Amón, que había nacido como resultado de una relación incestuosa entre Lot y su hija, la más joven. Es que como estos temas ya los hemos visto en el podcast y la mayoría de ustedes nos siguen, pues ahí queda explicado, tienen que buscar el video. Y si no, es algo que tienen que leer personalmente, porque es de todos modos, mire, aquí en la frase está este tamaño, o sea, son una, dos, tres, son tres frases. Ni para nada les voy a explicar en esto poquito, o sea, se me tomaría alrededor de unas 2 horas hablar de los amalecitas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que empezar a investigar. Yo les doy las bases, ustedes investigan, ustedes lo hacen. Un día lo van a tener que enseñar, si van a ser maestros, o sea, háganle como yo, a estudiar y tomar café como loquita.
pero las bases están ahí, o sea, Israel y las naciones, quiénes fueron los amalecitas, de dónde vinieron, quién fue su fundador, qué propósito tenía en cuestión en relación con Israel y todo eso. Así, las mismas preguntas se las van a hacer en cada una de estas, de estos pueblos. Miren, los amonitas procedían de Amón, que había nacido también de las relaciones incestuosas entre Lot y su hija. Eso lo tenemos en Génesis 19, por lo tanto, estas naciones estaban relacionadas con Israel. Recuérdense, cuando hablé de los amonitas y de los moabitas, pues está muy interesante porque, o sea, sí, estaban como, no voy a decir, pero no lo dice así la Biblia, pero un tipo como malditas. ¿Saben cómo? Porque la gente o sea, bajaron ya de la loma, ¿verdad? Bajaron de donde ellos estaban ahí en la cueva y que estas mujeres tuvieron este encuentro con su propio papá, tuvieron del incesto estos hijos y ellos vienen a hacer donaciones. Pero bajas de la loma esta, bajas de ese pueblo o nomás bajan tres que ya tienen 30 años ahí arriba, 20 años, 10 años, el tiempo que hayan durado, bajaron ya con unos niños, con unos bebés, niños, adultos, no sé, y son gente que van a ser apuntadas, o sea, incesto, o abusó él de ellas o ellas de él, no sé, hasta que se escribió la escritura, ¿verdad? Pero, o sea, gente que fue apuntada, gente que traía ese estigma, gente, o sea, hablamos mucho hablando acerca del perfil psicológico de cada uno de ellos, su comportamiento, el de las muchachas también. Estuvimos hablando mucho de eso en ese programa y es algo que am, el comportamiento de cada una de estas, de cada uno de estos pueblos, los amonitas y los moabitas, te dice a ti por qué rumbo tomaron, pero también vemos la gracia de Dios en cada uno de ellos, por decir en los moabitas, pues de ahí viene Ruth, ella sí se decidió a salir de lo que ya le habían enseñado acá, ¿verdad? Pues que era un pueblo que estaba en amargura, o lo que sea, que todas sus costumbres o todas sus costumbres o tradiciones que ya ellos ya se habían formado porque eran un pueblo apartado, y también guerrero, por supuesto, pero ella fue una de las que dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y donde tú mueras yo voy a morir. Ella sí se decidió y se determinó que iba a hacer lo correcto y que se iba a ir por la puerta angosta y ella, o sea, podemos ver ahí donde se habla ese versículo, donde ella hace esa declaración, el Señor la toma y la hace parte del linaje del Mesías. ¿Se diga? Entonces, por mucho que podamos encontrar acerca de estos pueblos, siempre vamos a ver también la misericordia extendida también para ellos, donde no se merece la misericordia, ahí es donde entra el Dios de la misericordia y la extiende y la da y, y te da esa vida abundante. Entonces ahí habla también de los amonitas, ¿verdad? Entonces también habla de los asirios, habla de los babilonios, los edomitas vienen a ser descendientes de Esaú, Edom, dice el hermano de Jacob, que se asentaron al sur del Mar Muerto, pues hay que hacer investigación también de eso, de los babilonios también. Babilonia viene a ser ahora lo que es Irak. De hecho, puedes encontrar todavía muchas cosas como es que hay que hacer mucha excavación porque a través de los miles de años hay muchas cosas que el tiempo, las tormentas de tierra, muchas cosas han pasado y se han edificado ciudades arriba de ciudades, o se han abandonado pueblos que no tenían. Entonces, cuando se hacen estas excavaciones, pues han encontrado hasta mm, 8 capas, se las puse por ahí al otro grupo, ahorita se las mando a ustedes, 8 capas como de ciudades que han estado ahí o de tiempos que han pasado y luego encuentran aquel tesoro, alguna cosa que pasó, por decir, hace 3,000, 4,000 años, que es el que está en la Biblia, que es bíblico. Entonces, hablando de los babilonios, ¿verdad? Y de todos ellos. Los egipcios, los medopersas, los madianitas, reciente estoy hablando de los madianitas, he hablado de los moabitas, y los filisteos, también hablé de los filisteos, de esos tremendos filisteos, pero bueno. Entonces hasta ahí se termina, viene un mapa ahí que ustedes pueden ver, en este mapa dice vecinos distantes de Israel. Acá tenemos a los hititas, al lado norte, sur, este, al lado oeste tenemos a Elam, Persia. Elam viene a ser ahorita lo que es Irak, Irán, todos esos lugares.
Ahí está Babilonia en medio, Sumeria, Caldea, son los nombres antiguos que les decían así. Está el río Éufrates, para acá para abajo está Egipto y Madián, a los madianitas acá en un ladito. Israel acá arriba al norte, y bueno, ustedes pueden ver el mapita. Luego siguen los fenicios, no he hablado de los fenicios, no estos días me hablo, y tampoco de los sirios, pero todos estos tenían relaciones, tuvieron que ver hasta en guerras, conquistas, opresión a Israel, tuvieron que ver con estos, con Israel. El apéndice 6, ya no me acordaba, dice el exterminio de los cananeos en la primera batalla dentro de los límites de la tierra prometida. Los israelitas dieron muerte a todas las personas con la excepción de Rahab y su familia. Ya no quedaron cananeos, ¿eh? Dice, ese exterminio total de todos los habitantes de la ciudad de Jericó fue llevado a cabo en sencilla obediencia al mandamiento del Señor. Pueden leer ustedes el resto del apéndice. Quizás les lea un poquito acá arriba, dice la religión cananea era básicamente una religión de fertilidad. Por cuanto eran una sociedad agrícola, los cananeos estaban interesados en la fertilidad y la producción. Sus dioses como él y Baal y sus dioses como Asera, Anat, Astarte eran deidades de la fertilidad. Ay, hola, mi amor, pero ¿qué andas haciendo, hijo? Mañana nos vemos porque tenemos una fiesta que todo. ¿Ya viste los regalos que les llevé? Traemos una- que ven para que saludes en la clase. Mire, me trajo flores. Ven para acá para que saludes. Diles, hola. Dile, ella es mi tía. Diles, es mi tía favorita. Diles. Hola. Dios te Hola. Pues bendiga, príncipe. sí, siempre me trae flores cuando es Día de las Madres, Tan bello. Dios te bendiga, mi amor. Qué lindo eres, papi. Dios te bendiga grandemente, mi y la amor. otra sobre Qué ellas, bella. ella se llama Sophie, también es, Hola, ella se Sofi. Dios te llama bendiga. Emily. Dios te bendiga, Emily. Emily, Dios te Kevin, ven para que bendiga. y este se llama Kevin, es un sobrino pegado, déjame les Hola, papito. adoptadito. Dios te bendiga, mi amor, precioso. Ven, Tan bello. ven. Ahí viene Mari, mi Está, hermana. tan invadida de puros bebés preciosos. Sí, sí, yo soy feliz. Y mi hermana también es bebé, con ella me van a ver en algunos videos. Dios les bendiga. Hola, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches. Ella es la otra Amén, maestra amén. Dios te de la bendiga, clase más. de hermenéutica en la clase presencial. Cuando me haga falta aquí, acá les voy a poner a Mari. Dios los Amén, bendiga, amén, mucho gusto en hermana. saludarlos. Dios te bendiga, mami. Bueno, pónmelas en la cocina, ahorita les pongo agua. Gracias. Perdone. Bueno, seguimos. Dios, Ya Dios saben. hizo detalle. Ay, sí, me quedó bien precioso. Y yo también, Detallista, Dios. sí, siempre le digo que me trae para las celebraciones que se hacen acá. Usted sabe, las mamás y que el día de mi cumpleaños y pues acá celebran el amor y la amistad. También me traen flores, mijo. Ok. Entonces, bueno, ya sabemos que los de Cananea, pues ellos ya en Levíticos 18 dice que es un capítulo clave para comprender el carácter de los cananeos. Este capítulo detalla prácticas sexuales que eran aborrecibles para Dios, incluyendo el adulterio, el incesto, la homosexualidad y la bestialidad. Ay, qué tremendo. Estas prácticas caracterizaban el pueblo de Canaán. Lo pueden leer en Levíticos 18, no lo vamos a leer en clase porque quiero entrar al Nuevo Testamento, ya quiero empezar con eso. Entonces dice, estaba claro que Israel no podía tener en absoluto contacto con alguna de estas gentes, o Israel iba a quedar infectado con la misma dolencia moral y espiritual. Israel fue llamado insistentemente a ser un pueblo santo diferente de las naciones que moraban en Canaán. Deuteronomio 7, el 1 al 4, dice, no había lugar para la transigencia ni para la coexistencia.
Los cananeos habían evidentemente llegado a un estado moral desde el que nunca volverían al Dios verdadero, como en el caso de los mencionados en Romanos 1, 24, 28. Unas pocas personas como Rahab de Jericó, Josué 6, 17, pueden haberse vuelto al Dios de Israel, pero eran unas raras excepciones. Y también se debían observar que los cananeos que deseasen evitar la muerte, hubieran podido huir fácilmente fuera de los límites de la tierra prometida para ponerse a salvo. La toma de la tierra bajo Josué tomó alrededor de 6 años. Cualquiera hubiese podido ir fuera de la frontera desde cualquier lugar de la región en 2 o 3 días. Se debe recordar también que Dios es soberano. Él es el gran creador y puede hacer lo que le plazca con su creación. Y de hecho, el mero día que tomaron Jericó, no fue en un solo día, o sea, fueron 7 días que estuvieron dando vueltas y en el último día fue cuando dieron las 7 vueltas, ¿verdad? Y luego dice, y él tiene derecho y poder para tratar con aquellos que violan sus santas leyes. Bueno, hasta ahí el Antiguo Testamento, gracias a Dios, ya lo terminamos. Me pareció interesante y les sugiero que lean el capítulo 18 de Levítico para entender un poquito más el contexto acerca de los cananeos. Tenemos media hora para darle al Nuevo Testamento. Les mandé el PDF. ¿Lo tienen o se los mando ahora mismo? Aquí se los voy a poner. Quizás no lo van a poder alcanzar ahorita a ver si lo tienen que bajar en otro No, no lo dispositivo. mandó, pastora. Dijo que le iba a Ok. mandar, Ah, pero no no, lo mandó. pastora, no lo ha mandado. Ay, perdón, perdón. Panorama del Nuevo. Es el mismo autor, pero aquí se los voy a poner. Panorama del Nuevo Testamento. PDF. PDF. Ujú. ¿Cuál me lo puede dar? Mm, a ver si me lo da esta. De repente ya ve que hay muchas agencias que te lo Pastora, buenas pueden. noches, bendiciones. Bendiciones, Pastor River. ¿Tiene alguna pregunta? Eh, quería, no sé si hacer una pregunta o compartir algo que, bueno, Compártalo. estudiándolo estos días, estaba eh, acerca en el Génesis, estaba, ya que estamos en el Antiguo Testamento todavía, que no hemos pasado, quería compartir sobre los 12 príncipes los 12 príncipes de Ismael, ¿no? De Ismael. Estaban, ajá. Así como antes todavía que existan los 12 príncipes de Ismael, Dios ya lo había dicho a Abraham, ¿no? Justamente en ese tiempo donde Dios, Abraham le dice, bendícelo también a Ismael, ¿no? Y bueno, vemos que también esos 12 príncipes de Ismael también formaron ciudades. Tus hijos. Ajá. Entonces vemos las ciudades ismaelitas actualmente, partes, ¿no? En gran parte de las ciudades ismaelitas que vemos asentadas en el Medio Oriente, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que quería compartir, pastora. Disculpa. Ay, pues estaba muy cortito. Bueno, pues. Ok, bueno, pues muchas gracias, pues. Aquí les voy a compartir los 12 nombres de los príncipes y ah, quizás cómo se pronuncian. Ahí se los compartí ya. Sí, y no nada más tenía esos 12 príncipes de Ismael, tenía los hijos que tuvo con. Ah, no, pero esta era Setura es la que se casó. Setura es la de Moisés, ¿verdad? A ver, apenas hablé de ella, pero como, fíjese, como si te puede volver loca de estudiar tanto. Setura, no te puede volver loca, pero te confundes. Génesis 25, vamos a ver quién era. Ah, sí, era de Abraham. Esta era de Abraham. Dice que se casó con Setura, no es que me lo dio en inglés, y tuvo a Coxana, Medán, a Madián, de lo que por eso estaba hablando de Madián el otro día, porque era uno de los hijos
de Abraham. Ishbak, Shua, bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias por su aportación, hermano. Ahora sí vamos a entrar al Nuevo Testamento. Ya les mandé el de este, quizás ahorita no nadie lo va a poder ver, porque apenas se los mandé, ya tiro que lo había olvidado, no me acordaba que no les había mandado. Pero eso no me toma más que un segundito. En el primer capítulo tenemos una introducción al nuevo, ya lo mandé, apenas no lo recibieron. Ahí lo puse arribita, Dios Mari, arribita de los nombres de los 12. Ahí está arribita. También se los puedo mandar individualmente, ahorita lo puedo hacer después de la clase para que, o si quieren que se los mande ya alguien, me hace saber. Y si tienen otro dispositivo, nomás le pueden poner ahí en Google, o sea, panorama del Nuevo Testamento, PDF, y es verde. Este es verde, se debe de ver verde así. El autor es Paul Benware. Paul N. Paul N. Benware. Él es el autor de este, igual que el de acá del Antiguo Testamento. En esta introducción vamos a ver la importancia de este libro de exploración. No quiero leer tanto. Bueno, les voy a decir, tiene 39 libros del Nuevo Testamento, ya estamos aquí. El Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo tiene 27 solamente. El Nuevo tiene 260 capítulos, abarca alrededor de unos 100 años, y lo que a diferencia del Antiguo Testamento abarca como alrededor de 4000 años, y tiene 39 capítulos. Y sus autores en el Nuevo Testamento son como alrededor de 9 autores, y los del Antiguo Testamento alrededor de 31 autores. En total, de toda la Biblia, serían como alrededor de unos 40 autores. El propósito de este libro bueno, las preguntas que vienen aquí, dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Eh, ¿Hay alguna verdadera esperanza? ¿Cómo es Dios? ¿Puedo ser liberado de la culpa del pecado? ¿Soy amado? Jesucristo, la palabra de Dios, es la profunda respuesta. Y luego ya viene el propósito de este libro de exploración. Tiene los 27 libros, las ideas principales y los rasgos singulares de cada libro, a fin de ver algo de la unidad existente en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto también. Dice, otro de los propósitos que... Sí. Ah, sí. Ok, dice, otro de los propósitos de este libro de exploración es ayudar al estudioso a ver algo de la progresión lógica del Nuevo Testamento. Para muchos, el Nuevo Testamento contiene simplemente un gran número de historias, sermones y cartas doctrinales que no tienen una conexión lógica. Es de esperar que este estudio revele algo de la conexión lógica del Nuevo Testamento. El enfoque de este libro, de estos 27, que está compuesto de 27 libros, está... son los 4 de estos libros, son los evangelios que registran la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una tercera parte del volumen total del Nuevo Testamento, pero también tenemos que, aparte, tenemos que combinar estos 4 evangelios que dan la pauta y progresión a la vida de Cristo, y también incluye el estudio cronológico de la vida de Cristo, armonizando los 4 evangelios. Pero también el libro de los Hechos es el que sigue a los evangelios. Todos ya sabemos, ¿verdad?, que es como una continuidad o sea, son los 4 evangelios y luego viene a ser el libro de los Hechos. Empieza la iglesia y se puede decir que nosotros somos la continuidad del libro de Hechos. Aquí abajito viene no es gráfica, pero está enumerado de la A a la B, los evangelios, la institución del nuevo pacto. Mire, les voy a decir lo que hice yo. Yo no se mira ahí, pero le puse ahí en la A, dice Mateo, pero a un ladito de la A, donde dice Mateo, le puse León, porque me recordé de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? O sea, las 4 caras del querubín, o los querubines que estaba viendo Ezequiel, que vio esta figura, ¿verdad? O este ser viviente con 4 caras. Entonces dice que vio un león, vio un buey y vio un rostro de hombre, una cara de hombre, y vio un águila. Y eso aplica muy bien a los evangelios, por decir el león, Mateo, porque Mateo es la expresión del hijo de David, es el rey león, ¿verdad? El rey de Judá.
rey o león de Judá. En el, y bueno, pues también quiere decir que es soberanía, poder, realeza, gobierno, rey, y expone ahí las bienaventuranzas en el libro de Mateo, como, todavía no lo vamos a ver, pero esto es nada más una introducción, pero en el libro de Mateo, así como él es un rey, como él viene como un rey, se da la genealogía que solamente los reyes la tienen, pero si se fijan también los primeros capítulos, él expone las bienaventuranzas como un tipo de ley, como vea lo que él viene a traer para el el reino de los cielos o para el reino que él está trayendo a la tierra. Y es lo que hace un presidente cuando recién se postula, no se postula, sino que ya está en el cargo pues de presidente o gobernador o presidente municipal o un cargo en autoridad. Pero para el presidente, el 1 de enero, como en México y aquí también en Estados Unidos, los primeros días de enero, él sale con todas las leyes o las cosas que él va a hacer y firma muchos documentos y se la pasa todo el día en México. Es pues todo un día el que él está diciendo cómo van a cambiar las cosas, qué leyes han cambiado, a quién trajo para ayudarle, a quién, sí, a quién hizo hire, a quién agarró para trabajar con él, así. Y es lo que hace Jesucristo. Él, en Mateo, podemos ver que él le llama el Pedro, sígueme. Y Pedro y Andrés, sígueme. Y así les habla a todos sus 12 discípulos. Y luego bien cerquititas, ¿verdad? Se me hace que es el 4, 5 y 6 de Mateo, donde están las bienaventuranzas. Y luego ya suelta, como por decir, todo el rollo que tiran los presidentes, pero en el caso de Jesús, ¿verdad? Las bienaventuranzas. En el libro de Marcos le puse el buey, que es uno de lo que, de ese ser viviente, es una de las facetas o de las caras que enseña ahí, o expresión, no, es que no sé cómo decirlo, pero dice que un lado tenía este buey, ¿verdad? Una cara de buey. Entonces, Marcos, si ustedes han leído el libro de Marcos, todo lo que hace Jesús ahí es servir, es ahí donde lava los pies, visita a las suegras, sí, hace sanidades, hace muchas cosas y predica y todo, pero es su servicio, en el libro de Marcos es donde está sirviendo. De hecho, el versículo ahí en el libro de Marcos, ¿cómo le digo? Tiene un versículo tan bonito, el, déjeme le digo cuál es, ¿dónde está Mateo Marcos? Tiene el versículo, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Te los leo, Mateo Marcos, que andaba bien lejos yo, aquí. Marcos 1, el versículo clave que me gustó mucho, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es un servicio que Dios nos hizo. Está en Marcos 10:45. Entonces, el Marcos, el buey que hace un buey, es también donde habla de la parábola no sé si es la parábola, pero habla de estos bueyes que tienen que llevar la misma yunta y que van caminando dos. Un buey lo que hace es servir, él siempre está así, ¿verdad? Agachado, sirviendo, va caminando y va barbechando no con las patas, pero con lo que va, el fierro que va arrastrando. Entonces, el buey es un servidor, toda la vida es un servidor. Dice que servicio, este fuerza, servicio y laboriosidad. O sea, siempre estuvo Jesucristo trabajando en en todos los evangelios, pero esta es una perspectiva de la cual escribe Marcos, ¿verdad? La otra, en Lucas, ahí es presentado como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y se hizo hombre, vino en carne, dice, su nacimiento y vida de Jesucristo. También el hombre pues representa la cara de ser humano de un hombre en esta criatura viviente, es inteligencia, sabiduría y semejanza de la imagen de Dios. En el cuarto, que sería Juan, le puse el águila ahí, sería visión, rapidez y soberanía divina. Rapidez y soberanía divina. Y la visión, porque todos conocemos cómo es un águila también que se va por encima, encima de las nubes, o sea, desde arriba, como diciendo Dios, como diciendo que Dios es omnisciente y donde quiera está, Él puede ver, porque Él puede ver todo, Él tiene la visión, Él sabe los propósitos que tiene para nosotros, pero el águila es un animal muy poderoso, es un animal majestuoso, se puede decir. Aquí tenemos un águila, aquí tenemos en Estados Unidos
Y hoy que cada país tiene un animal para representación. Entonces, en México, en Estados Unidos es la de un águila y se llama el águila real. Y también en México. Bueno, eso es lo que agarré ahí, ¿verdad? En esa página es la 12. Yo sé que no la pueden ver ahorita, pero es donde estoy ahí. Hechos, pues es la proclamación del Nuevo Testamento, luego vienen las epístolas, una de las divisiones del Nuevo Testamento. En las epístolas es la explicación del nuevo pacto. Tenemos las epístolas que son cartas, se llaman cartas paulinas o epístolas paulinas. Tenemos como 4 grupos. En el primer grupo, las primeras epístolas serían Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses. Así está en este libro agrupado, es un orden que se le dio así. En el segundo grupo, las epístolas mayores que serían primeras y segunda de Corintios y Romanos. En el tercer grupo tenemos a las epístolas escritas desde la prisión, que serían Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. En el cuarto grupo, las epístolas pastorales, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Y las epístolas generales, esto va a estar muy bueno para que se los encargue de tarea, que lo apunten y lo tengan por ahí, como yo aquí en mi oficina y tan más un cuadrito ahí, estas epístolas representan esto y estas esto, y así nosotros ya nos damos o igual en su Biblia, mero arriba, bueno, esta es una de las epístolas generales. Si es por decir desde la prisión, ahí le poner arriba en Efesios desde la prisión, Colosenses desde la prisión, Filemón desde la prisión, Filipenses desde la prisión. Les puede ayudar cuando están en ese libro, o igual tenerlo a la mano o en un papelito atrás de la Biblia. Las generales son Santiago, Hebreos, primera y segunda de Pedro, Judas y primera, segunda y tercera de Juan. Son generales. Y Apocalipsis, pues es el cumplimiento del nuevo pacto. En el capítulo 2 tenemos una visión general del Nuevo Testamento. Es la historia de los esfuerzos de Dios para redimir a la pérdida pecaminosa de la raza humana. Allá abajito dice, el Mesías de Israel inauguró el nuevo pacto con su muerte sacrificial en la cruz. Hablando de esto, o sea, donde inaugura el nuevo pacto con su muerte sacrificial en la cruz, ahí quería hacer un paréntesis acerca del calendario donde Jesucristo, quizás lo debo de mencionar hasta que lleguemos a la cruz, a la muerte y resurrección, pero creo que aquí es muy buen tiempo para hablar de a ver si lo tengo aquí en la manita, me ver aquí, eh, del calendario gregoriano, porque ayer en la clase o antier, era una de estas clases de esta semana, me preguntaban, el hermano Armando fue el que preguntó, pues que cuándo empezaron a contar los números, porque en la clase de ellos hay otro maestro, no soy yo, es el maestro, y yo creo que él no les había explicado que, porque dice, ¿cómo sabían cuándo empezaron los años? Preguntó el hermano. Y me dio mucha risa porque, o sea, es algo que debí yo haberles explicado, yo creo. Eh, entonces el hermano no sabía explicarles y pues como les digo, yo de repente estoy viendo la clase, es la de Yanni, y luego ella pues me di a la tarea de contestarle, ¿verdad? Bueno, el sistema para dividir la historia antes y después de Cristo, y que me parece formidable, que hasta el diablo tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo, porque este calendario funciona en todo el mundo. Aunque los chinos tengan su calendario chino, para poder hacer un negocio con nosotros, tienen que irse con el calendario gregoriano, ¿verdad? Aunque fue un papa el que lo hizo, pero todavía honra el año 1 donde nació Jesucristo, y antes había otro calendario que se llamaba Juliano o algo así, pero la diferencia eran 10 días, no sé si antes o después de Cristo, pero como que ahí les falló poquito. Pero en este sistema para dividir la historia antes o después de Cristo, eh, conocido como Anno Domini, que quiere decir el año del Señor, fue ideado por este monje que se llamaba Dionisio del Exiguo, en el año 525. Fíjese, era el año 525, pero no fue hasta el año 582 que de verdad ya se hizo definitivo este calendario que empezó en marcha. Pero yo no sé cómo le hacían del año 1 de Cristo, ¿verdad? Del año que nació Cristo, o sea, quizás ellos todavía seguían es que no sé, no sé. Dice, el creador del sistema fue este señor Dionisio, eh,
dice que calculó el nacimiento de Jesús como el año 1 después de Cristo, o año del Señor, tratando de reemplazar el calendario utilizado en su época, que se basaba en la era de la persecución del emperador Diocleciano. Dice, aunque no se propuso en el siglo VI, su adopción fue lenta, no fue hasta el siglo VIII y el siglo IX que ya se pudo implementar. ¿Qué más? ¿Qué más? O se popularizó, dice, en esta parte gracias al historiador Beda el Venerable. La división antes y después de Cristo, el término antes y después de Christum, así como es una palabra, es Cristo, pero es en latín. Para marcar los años previos a la era cristiana se popularizó recién en el siglo XVII, 1627, por el teólogo francés Denis Pétau. Y otro factor, dice calendario actual, que usamos actualmente es el gregoriano, promulgado en 1582 por el Papa Gregorio el 8 o el octavo, que ajustó el calendario juliano anterior para corregir la deriva del año solar. Bueno, ya es mucho, ustedes lo tienen que investigar si quieren saber más, pero está un poquito chistoso porque te preguntas, ¿cómo le hacían antes? Y la pregunta del hermano Armando decía, ¿cómo sabían cuándo se creó, para nosotros calcular, ¿verdad? De aquí para allá y de aquí para allá, pero a mí me daba risa porque o sea, se le tuvimos que explicar muy bien. Bueno, ahora sí le seguimos aquí. Am, dice el libro, ¿dónde sale? Ya vimos lo de las Apocalipsis, no. Libro de los Hechos ya de las... ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? No, pacto, ok. El libro de Apocalipsis, bueno, ya estaremos viendo ese, pero como les dije, esta es la introducción general. En el de Apocalipsis se habla de la definitiva y la gloriosa aplicación del nuevo pacto. Este libro nos asegura que Dios es ciertamente soberano, porque ahí ustedes van a ver o vamos a ver todos que se cumple todo al pie de la letra. Dice, de manera plena sus muchas promesas a los israelitas y a los gentiles creyentes. Este pacto vivirán para siempre con el Señor en los maravillosos cielos nuevos y en la maravillosa tierra nueva. Comparecerán ante Él como juez soberano y serán echados para siempre el lago de fuego, pues aquellos, ¿verdad?, que rehusaron entrar en el nuevo pacto. Que sigue el nuevo pacto, dice, es una extensión del gran pacto abrámico, es uno de tres subpactos que definen adicionalmente la estipulación originalmente dadas a Abraham. En Génesis 12, nosotros sí lo vamos a leer porque primero le da una promesa a Abraham. Aquí vamos a estar Génesis 12, 39, 29, 25. Y luego lo solté, voy otra vez. Ahí en Génesis 12 dice que Dios promete hacer a Abraham una nación. El versículo sería del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Quiero que noten ahí, si ustedes lo están leyendo también conmigo en el 12, Abraham no tenía una H todavía. Entonces, más adelantito, no sé en cuál capítulo, en cuál versículo, Dios le añade una H como poniéndole parte de su nombre de Jehová, que tiene una H, o Yahvé o Yahweh, tiene una H, como queriendo decir, Señor, parte de mi nombre, ¿verdad? Va contigo. Como también le cambió el nombre a Israel, o a Jacob y se le puso Israel, y a muchos de ellos les cambió el nombre. Dice, pero ahora ha dicho Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Fíjese, tanto engrandece el nombre de la persona, aquel que le ha creído a Dios, aquel con esa fe como la tenía Abraham, que hasta la fecha, hace miles de años, por decir 4.000 o 5.000 o 6.000 años, y todavía nos seguimos acordando, y para nosotros, para mí en lo personal, es el padre de la fe, porque él le creyó a Dios así, sin verlo, él más platicaba con él. Dice,
Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el versículo al que me refiero, que por qué los fariseos, por qué la gente cuando vino Jesucristo, si todos se sabían la ley, todos, o sea, todos ellos sabían la ley al derecho y al revés, lo que es especialmente Génesis, que es el primer libro de la ley o del Pentateuco que te aprendes, de la Torá, como dicen ellos, y no pudieron ver este versículo de que también los gentiles entrábamos ahí en esa bendición, o sea, todas las familias de la tierra, porque no dice ahí todas las familias de los judíos o de los hebreos, ¿no? Todas las familias de Israel, todas las familias de Canaán, ¿no? Aquí dice de la tierra, de todo el mundo, y hasta ahí, ¿verdad? Esos son los tres versículos que nos dice que podemos leer. Y el 22, 15, 18 nos pasamos a Génesis 22. Para este tiempo ya había tenido a Isaac. Dice el 22, ¿y qué versículo era? Mm, 15 al 18. Ahí en el 15 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, ahí está otra vez, serán benditas todas las naciones. Para ese tiempo ya había otras naciones. Él mismo, ahí en el capítulo 12, no me acuerdo del versículo, pero dice que en el 22, pero en el 12 es donde él llega a un lugar que es Betel y ofrece sacrificio. Dice, en Betel, déjame ver el 12. Dice que llega a este lugar y enseguidita está ahí, del pueblo que hablaba yo ahora. Entonces ya había otras naciones, o sea, ya había otros pueblitos, por decir así, otras aldeas. Bueno, ahí está, ya leímos ese versículo. En ti serán benditas todas las naciones, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hasta ahí. Ya lo demás, si lo quieren leer después, son otros versículos. Ok, y luego dice aquí, después de la caída del hombre y de la entrada del pecado en el mundo, fue el propósito revelado de Dios traer salvación a